Bienvenido al taller de Declaración Preliminar de Divulgación Financiera. La presentación en ese taller es presentada por el Centro de Autoayuda del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara. El Centro de Ayuda proporciona solamente información legal general, no brinda asesoramiento legal ni lo representa en su caso. El Centro de Autoayuda permanece neutral y disponible para brindar asistencia a ambas partes que se representen a sí mismas en su caso. El propósito de esta presentación es repasar cómo completar, presentar y entregar los formularios de declaración preliminar de divulgación requeridos en casos de divorcio y separación legal. La ley requiere que sus divulgaciones financieras preliminares deben de ser completadas y entregadas a la otra persona en los primeros 60 días después de entregar su solicitud de divorcio. Si usted decide responder, usted también tendrá que responder con sus divulgaciones preliminares. Un objetivo de la Corte es reducir la litigación y promover acuerdo mutual o resolución mutua. Aunque ustedes no lleguen a un acuerdo mutual, esta información abordada en sus divulgaciones financieras es información que necesita el juez para ayudarles a decidir el caso. Existen consecuencias muy serias si ignora su obligación mandatoria de divulgar las finanzas completas. Por ejemplo, un caso publicado en el estado de California donde una esposa no reveló en el proceso de divorcio las ganancias de lotería que ella ganó durante el matrimonio. Llegó a enviar los pagos de la lotería por correo a la casa de su madre para ocultarlos de su esposo. 2 años después de la finalización del divorcio, un correo mal dirigido le avisó al ex esposo que ella había ganado 1.3 millones de dólares. El esposo la llevó de vuelta a la corte y el juez no solo le dio al esposo los 50% de las ganancias de la lotería que él hubiera tenido derecho a recibir si hubiera ella revelado las ganancias. En cambio, el juez le dio a él el 100% de esas ganancias porque ella no reveló lo que exige la ley que revelía. La declaración preliminar de divulgación consta de los siguientes formularios: FL 140, FL 150, FL 160 para propiedad comunitaria, FL 160 para propiedad separada y documentos de respaldo requeridos por estos formularios. Ejemplos son talones de pago, extractos bancarios y todas las declaraciones de impuestos sobre la renta presentada en los 2 años anteriores. Si aún no tiene estos formularios, puede seguir al enlace en la pantalla a un paquete de formularios en blanco. A continuación, describiremos cómo completar cada formulario en este paquete. El primer formulario en el paquete es el formulario FL 140 titulado Declaración de Divulgación. Puede pensar en este formulario como la portada para el resto de sus divulgaciones financieras. Al pie de la foto, usted completará su nombre, información, contacto, el nombre y la dirección del tribunal, el nombre del demandante, el nombre del demandado OA y su número de caso. Asegúrese de ser coherente con la escritura de los nombres del demandante y demandado en todos sus formularios. Si usted es el demandante peticionando
Esto es especialmente importante porque cuando vaya a buscar un fallo, puede ser que le nieguen por incumplimiento. La oficina del secretario de la Corte puede rechazar su solicitud de incumplimiento si los nombres en sus divulgaciones financieras no coinciden exactamente con su petición y citación. Por ejemplo, si usó el nombre, segundo nombre y apellido completo en su petición y citación, también debe hacerlo en todos estos formularios. Puede ver que la sección superior de este formulario, debajo del título, resume la ley y lo que se requiere para las divulgaciones financieras. Los elementos numerados a continuación describen lo que se adjunta con esta portada. Para la declaración preliminaria de divulgación, debe de marcar las cajas junto a los puntos 1, 2 y 3, como se muestra en su pantalla. La parte inferior de la página hay un lugar para que tenga una cita, escriba su nombre y firme. El siguiente formulario en el paquete es el formulario FL 150, titulado Declaración de Gastos e Ingresos. Al igual que el formulario FL 140, debe completar completamente el título y asegurarse que es coherente con la escritura de los nombres del demandante y el demandado. La primera parte de este formulario pregunta información de usted sobre su información laboral actual o más reciente. Usted debe adjuntar copias de sus talones de pago de los últimos 2 meses. Si usted tiene más de un trabajo, adjunte una hoja de papel enumerando la misma información que para los otros trabajos. Si usted no está trabajando, indique su trabajo más reciente y en el punto nombrado 1F escriba la fecha en que ese empleo terminó. En la segunda parte debe de dar información sobre su edad, información educativa. La tercera parte pide información sobre su información fiscal. La siguiente parte 4 pide estimación que tenga usted de los ingresos de la otra persona. Es común que escuchemos que las personas digan que desde la separación con su cónyuge no saben cuánto ganan. Pero es importante que usted proporcione una estimación, especialmente en los casos que proceden por incumplimiento o falla. Esta va a ser la única información en cual el tribunal puede recibir información sobre los ingresos de la otra persona para calcular manutención. La pregunta es, si no sabe cuánto ganan ahora, es cuánto ganaban cuando estaban juntos. ¿Son capaces de trabajar tiempo completo ganando salario mínimo? Tenga en cuenta estas preguntas al responder esta sección. La parte inferior de la página 1 hay un lugar para que tenga una cita, escriba su nombre y firme el formulario. Las partes 5, 6, 7 y 8 de la página 2 piden más detalles sobre sus ingresos de usted. Usted verá que hay 2 columnas en el lado derecho que preguntan cuántos ingresos recibió el mes pasado y también el promedio durante los últimos 12 meses. Para algunas personas, estos 2 números son los mismos. Por ejemplo, ha tenido el mismo trabajo durante algún tiempo con horarios y salarios fijos. Pero para otras personas, estos números pueden ser diferentes. Por ejemplo, si realiza trabajos estacionales o sus horarios fluctúan o cambian mucho de mes a mes. Si usted no recibe ingresos en una categoría particular, no la deje en blanco. Escriba 0 o las letras NA.
En la parte 6 solicita ingresos pasivos como si usted recibe ingresos de una propiedad de alquiler o de un fondo fiduciario. La parte 7 del formulario solicita ingresos por trabajo por cuenta propia. Si usted es dueño de un negocio o es un contratista independiente, si tiene ingresos de trabajo por cuenta propia, debe adjuntar prueba de sus ingresos en forma de un anexo de la última declaración de impuestos sobre la renta presentada o una declaración de pérdidas y ganancias para los últimos 2 años. La parte 8 pide dinero único recibido en los últimos 12 meses, como por ejemplo si ganó lotería o herencia familiar. La parte 9 le pide que describa algún cambio importante que haya tenido usted en los últimos 12 meses de sus ingresos. La siguiente parte, en la parte 10, pide que detalle las deducciones de su talón de pago. Preste cuidadosa atención a su talón de pago para obtener esa información solicitada. Es posible que usted deba comunicarse con la oficina de nómina de su empresa para descifrar los códigos de deducción en sus recibos de pago. Si usted no recibe un talón de pago o no tiene deducciones que informar, puede escribir las letras NA al lado de cada categoría. Parte 11 de este formulario pregunta sobre sus activos. Puede proporcionar números si puede calcularlos usted mismo. Alternativamente, debido a que detallará sus activos y deudas en los siguientes formularios, puede escribir vea los próximos formularios FL 160. La parte 12 pregunta sobre las personas con quien vive usted, sus ingresos de esas personas y si le contribuyen a sus gastos de manutención de usted. La parte 13 pregunta sobre sus gastos mensuales. Usted puede enumerar sus gastos mensuales reales calculados al centavo o puede enumerar sus gastos mensuales estimados. También puede enumerar sus gastos mensuales propuestos. Por ejemplo, si usted todavía vive con su cónyuge y desea usted enumerar cuáles serán sus gastos propuestos cuando se mueva, marque la casilla junto al modo de gastos que estará enumerando usted. Suma todos los gastos mensuales y escriba ese total en el punto 13R. Siguiendo, la parte 14 pregunta sobre los gastos mensuales que no encajan perfectamente en ninguna otra categoría anterior. Por ejemplo, si usted paga una tarjeta de crédito o los pagos de un préstamo de automóvil, estos lo pueden escribir aquí. La columna pagado a es el nombre del prestamista. La columna para es lo que se incurrió en la deuda. La columna monto es el monto de su pago mensual y la columna saldo es cuánto debe aún en ese préstamo. Escriba la fecha del último pago en la última columna. La parte 15 pide información sobre honorarios de abogados. Por lo general, esto se deja en blanco. Usted se representa a sí mismo y no tiene costos de abogado. Y está usted misma completando sus divulgaciones financieras sin solicitar honorarios de abogado. La última página de sus gastos de ingresos es muy importante si usted tiene hijos menores de edad con su cónyuge. En esta página proporcionará usted información que es importante para la calculación de manutención de hijos y los complementos de manutención de hijos
por ejemplo, el cuidado de crianza, guardería, los gastos de viajes para sus visitas. La parte 16, usted escribirá el número de hijos que tiene y el horario de tiempo compartido debajo del punto 16. Si usted no tiene hijos, escriba las letras NA debajo del punto 16 y en el punto 17 usted da información sobre el cuidado de salud infantil. La parte 18 pide información de sus gastos adicionales para los niños. Parte 19 pregunta sobre las dificultades especiales, incluidos los niños de otras relaciones y los costos por esos niños. La parte 20 es un lugar que usted puede dar más información que usted piense que el tribunal debe saber, que no está cubierta de otra manera en este formulario. Moviendo adelante, el próximo formulario es el FL 160. Asegúrese usted que el título del formulario lo complete de la misma manera que los otros formularios. Acuérdese que los nombres de los participantes deben de ser exactamente escribidos como en la solicitud de divorcio y la citación. Usted debe marcar la caja junto al demandante o al demandado, dependiendo su rol en el caso. Hay dos de estos formularios en el paquete. Uno es para su propiedad separada, el otro es para su propiedad comunitaria. La propiedad separada se define de la siguiente manera: todos los activos y deudas que adquirió antes de casarse y después de separarse, o si en cualquier momento recibió donación o herencia familiar, se presume que esa propiedad es suya separadamente, igual con deudas. Los bienes, ganancias, se definen de la siguiente manera: se presume que todos los bienes y todas las deudas que usted adquirió desde la fecha del matrimonio hasta la fecha de la separación, que no son suyos separados. Usando estas definiciones, usted va a enumerar sus bienes y sus deudas en los formularios FL 160. Va a llenar formulario FL 160 para delinear sus bienes y deudas separados y otro para delinear sus bienes y deudas comunales o del matrimonio. Si usted no está seguro en cuál categoría incluir un artículo, debe buscar asesoramiento legal de un abogado privado. El formulario FL 160 tiene columnas nombradas A a F en cada página. Repasando lo que pide cada columna, la columna A pide que le dé descripción del bien o artículo del cual usted está divulgando. Por ejemplo, en la parte 1, columna A, usted va a describir una propiedad o vivienda familiar. Si usted no tiene ese bien, va a escribir las letras NA en esa columna. Lo mismo ocurre en cualquier otra categoría de artículo, la cual no tenga nada, puede escribir NA. Algunos otros consejos para completar este formulario. Al describir artículos de hogar en la parte 2, usted no debe de enumerar todos los muebles de su casa, sino está bien si usted usa categoría como decir muebles de la sala o más general los artículos domésticos en mi posesión. Sin embargo, si hay un artículo valioso o sentimental en su particular, debe especificar ese artículo y describirlo en esa parte. Si usted está describiendo vehículo en la parte 4,
asegúrese de enumerar la marca, el modelo, el año y la placa de cada vehículo. Al describir cuentas bancarias en partes 5, 6 y 7, asegúrese de enumerar el nombre de la institución financiera como Banco de América y los últimos 4 dígitos del número de la cuenta. En la columna B, usted debe describir cuándo adquirió ese bien o propiedad. En nuestro ejemplo de casa, usted puede escribir que la adquirieron durante el matrimonio o las letras DM. Para algunos artículos como cuentas bancarias o cuentas de jubilación, usted pudo haber contribuido al artículo durante el matrimonio, pero no lo abrió. Entonces, para la fecha adquirida, puede escribir durante el matrimonio si es propiedad comunitaria o después de la separación si es propiedad separada. La columna C pregunta el valor justo bruto de mercado de ese bien. En nuestro ejemplo, otra vez sobre una vivienda o un hogar, usted puede usar sitios como Zillow o Redfin para obtener estimación del valor justo de el mercado por una casa. La columna D pregunta el monto de la deuda. En nuestro ejemplo de bienes raíces, este sería el monto de su hipoteca que aún debe en una casa. La columna E, como elefante, solicita el valor justo de mercado neto. Nuestro ejemplo de casa, usted estaría dando el valor justo bruto de mercado menos la hipoteca adeudada. La columna F pide información de su propuesta distribución del bien. En nuestro ejemplo sobre hogar, si usted quiere quedarse con la casa, usted puede escribir 100% en tu columna de demandante o demandado. Si usted desea vender la casa y que las ganancias sean divididas igualmente, escribirá 50% y 50% en cada columna. Seguirá este proceso para cada categoría de artículo para todos sus activos y sus deudas. En la página 3 del formulario FL160, usted va a dar detalles de todas sus deudas. La columna A escribirá la deuda, describiendo a quién le debe ese dinero. La columna B escribirá la fecha en que se incurrió esa deuda. Para algunas deudas de tarjetas de crédito, puede acumularlas durante un periodo de tiempo. Entonces, para la fecha adquirida, puede escribir durante el matrimonio o escribir las letras DM. Si es una deuda comunitaria o después de la separación o AS. Si es una deuda separada. En la columna C, escriba el monto restante adeudado por la deuda. Y en la columna D, escriba su propuesta división. Al fin de la página 3, escriba en total de sus deudas. También hay un lugar para que tengas una cita, escriba su nombre y firme el formulario. Algunos bienes, como las cuentas de jubilación, pueden ser parte propiedad comunitaria y parte comunidad separada. La ley presume que durante un matrimonio los cónyuges contribuyeron de sus bienes a las cuentas de jubilación de uno al otro. Después de la separación, se presume que son bienes separados de ese punto en adelante. Por lo tanto, es posible que usted tenga una cuenta de jubilación o una cuenta general que tenga valor mezclada entre propiedad comunitaria y propiedad separada.
Si esta es su situación, se debe usted obtener asesoramiento legal de un abogado privado. En la pantalla está el número de teléfono de servicios de referencia de abogados de la Asociación de Abogados del Condado de Santa Clara. Cuando termine de completar los formularios FL-160, debe reunir los documentos de respaldo que son requeridos. Verá usted en la página 4 del formulario FL-160 la parte que explica cuáles documentos debe proporcionarle a su cónyuge. Esencialmente, debe proporcionar copias de los estadios de cuenta corrientes, documentos de título para cada uno de los activos y deudas. Tenga en cuenta que estos documentos de respaldo no se le presentarán a la corte, solo se intercambia entre cónyuge. También debe darle a su cónyuge una copia de sus declaraciones de impuestos sobre el periodo presentado los últimos 2 años. Sus impuestos. No presente sus impuestos al tribunal, solo dele una copia a su cónyuge. Después de completar todos sus formularios y reunir todos sus documentos de respaldo, sus declaraciones de impuesto, usted estará listo a proporcionar una copia a su cónyuge. Puede ser entregado por usted mismo o puede ser enviado por un correo postal. Esta es una de las pocas veces que usted va a poder dar copias de sus documentos directamente a su cónyuge, en vez de buscar un servidor de procesos neutral. Después de darle a su cónyuge su copia de todos los formularios y documentos de respaldo, usted completará el formulario nombrado FL-141. Es el último formulario de este paquete. Este formulario se titula Declaración sobre la entrega de la Declaración Preliminar de Divulgaciones. El título del formulario se completa de la misma manera que todos los formularios anteriores. Recuérdese que los nombres de los participantes deben ser igual escritos en todos los formularios. Marcará usted la caja junto la palabra preliminar. Y junto al punto número 2, usted va a marcar la caja junto la palabra demandante o demandado, dependiendo cuál sea su rol en el caso. En la parte 2 de este formulario, escoja la caja que corresponde a su rol en el caso, demandante o demandado. Escoja la caja que diga al otro parte y escoja la caja indicando cómo le dio los documentos, por entrega personal o por correo postal. En la parte inferior del punto 2 hay un lugar para escribir la fecha en la cual usted entregó las copias a su cónyuge. Al fin de este formulario, en la parte de abajo, por favor escriba la fecha de su firma, escriba su nombre en letra bolde y firme este formulario. Si desea que nuestra oficina le revise sus formularios completos antes que los envíe a su cónyuge o antes de enviarlos a la corte, puede presentarnos los formularios por correo electrónico a shcdisclosure@scscourt.org.
También puede hablarnos por teléfono, área 408-882-2926, opción 3. Contestamos llamadas de lunes, martes y jueves, 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Finalmente, usted llevará original y una copia de todos los formularios a la Corte Superior en el 201 Norte Primera. El formulario que va a entregar FL 150 debe de incluir comprobante de sus ingresos. FL 160 de propiedad separada y FL 160 de propiedad comunitaria no deben presentarse con documentos de respaldo. Esos solamente se los tiene que dar a su cónyuge. FL 141 se presenta también. Usted mantenga su copia de las divulgaciones financieros para su expediente personal. Esto concluye nuestra presentación sobre divulgaciones financieras mandatorias.